Muy buenos días. Bueno, yo espero de verdad que estén poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo con esta serie de estudios especiales acerca de cómo orar en el Espíritu. La mayor necesidad de la iglesia es la oración y la oración en el Espíritu y hacerlo de la manera en que Jesús nos enseñó. Hoy aprenderemos lo que dice la palabra, orar como Jesús enseñó. Y esta serie de estudios nos van a alinear con la palabra de Dios para orar de acuerdo a como Dios lo estableció. No de acuerdo a nuestra voluntad, sino a su voluntad. Y de ser necesario, mañana domingo también habrá devocional para no dejar la serie pausada, incompleta, para que la tengan ya en sus teléfonos o en sus donde las tengan almacenada, guardado en orden para que la sigan estudiando. ¿Por qué es importante la oración? Bueno, es tan importante que Jesús, aún después de vivir en la tierra y de enseñarle a los discípulos la oración, dice en Hebreos 7:25 que Él sigue intercediendo por nosotros, sigue orando por nosotros. También, como estudiamos el día de ayer, el Espíritu nos ayuda en Romanos 8:26 a orar como es debido, porque nosotros muchas veces no sabemos cómo pedir, porque pedimos para nuestros deleites, como dice Santiago. Y cuando lo hacemos y oramos como Jesús enseñó, las cosas cambian. Ahora quiero iniciar con una serie de preguntas para ubicarnos acerca de lo que es orar como Jesús enseñó. ¿A usted le gusta repetir la oración que enseñó el Señor Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, en Mateo 6:9. ¿Conoces tú el significado de estas primeras palabras de la oración de Jesús? ¿O puedes tú de verdad clamar junto con otros cristianos y llamarle Padre nuestro a Dios? ¿Has nacido de verdad de nuevo? ¿Has recibido el espíritu de adopción para poder llamar a Dios Padre? ¿Te ves a ti mismo en Cristo y puedes acudir a Dios como una parte de Él? ¿O ignoras todas estas cosas y aún así todavía te atreves a llamarle Padre nuestro? Recordemos que la palabra de Dios solamente clasifica dos tipos de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y Jesús lo dijo. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de hijo eres tú? Debido a que se manda a todos los cristianos orar de la manera en que Jesús enseñó, Padre nuestro, muchas veces la gente que ni siquiera es creyente, pecadora, ciega e ignorante del mundo, ellos usan también las mismas palabras, Padre nuestro. Y yo te pregunto, ¿y oras también diciendo, santificado sea tu nombre con todo tu corazón? ¿Procuras tú el avance con toda sinceridad e integridad del nombre, la santidad y la majestad de Dios? ¿Concuerdan tu corazón y conversaciones con estas palabras? ¿Te esfuerzas por imitar a Cristo en todas las obras de justicia que Dios espera de ti y te anima a hacer? Si es así, tú eres uno de los que pueden clamar de verdad con la autoridad de Jesús, Padre nuestro. ¿O es la imitación de Cristo uno de tus menores pensamientos a lo largo del día? De modo que solo eres un hipócrita que buscas a Dios cuando lo necesitas. Pero ¿quieres tú de verdad que su reino venga y que su voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo? ¿O el sonido de su trompeta te hará huir desesperado cuando Él venga por segunda vez y te espantarás de ver cómo resucitan los muertos y vas a temer de tener que dar cuentas de todo lo que hayas hecho estando en el cuerpo, como Jesús lo dijo en Juan 5:29?
¿Te resulta desagradable pensar tan solo en esto? Si la voluntad de Dios se hiciera en la tierra, ¿significaría eso tu ruina? En el cielo no hay ni uno que es rebelde contra Dios. Si tú eres un rebelde en la tierra, vas camino al infierno. Piensa acerca de las demás peticiones en el Padre Nuestro. Qué triste se le vería a estas personas y con cuánto terror andarían de un lado a otro por la tierra si ellos supieran cuánta mentira y blasfemia viene de su boca, incluso en sus más pretendidos momentos de santidad, cuando ellos creen que están bien con el Señor. La palabra es muy clara, dice que no hay justo ni siquiera uno. Pero el Señor en su misericordia nos despierte y nos enseñe con toda humildad para que tengamos cuidado y no seamos imprudentes y precipitados en nuestro corazón y mucho menos con nuestra boca. Cuando comparezcamos delante de Dios, como dice la palabra en Eclesiastés 5:2, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y especialmente cuando ya amamos a Dios Padre, sin contar con la bendita experiencia y la seguridad de haber nacido de nuevo cuando nos presentamos delante de Él. Es importante entenderlo. Entonces, ese fue el punto número 14. El punto número 15 es, ¿qué debemos hacer? Elevar nuestro corazón a Dios. Recuerden que son 31 puntos. Vamos en el punto número 15. La verdadera oración, la que es aceptada por Dios, debe ser hecha con el Espíritu Santo, porque solo Él puede levantar el alma o el corazón a Dios en oración. Dice Proverbios 16, del 1 al 3, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, en toda obra para Dios y especialmente en la oración, si el corazón y la lengua van de acuerdo, deben estar preparados por el Espíritu de Dios. La lengua es por sí misma muy capaz de funcionar sin ninguna clase de temor o de sabiduría, pero cuando la lengua expresa la respuesta del corazón y dicho corazón está preparado por el Espíritu Santo, entonces habla según los mandamientos y deseos de Dios. Y recordemos las poderosas palabras de David cuando él dijo que él elevaba su corazón y su alma a Dios en el Salmo 25:1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Es demasiado para cualquiera levantar su corazón y alma a Dios sin el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, si pensamos bien, esa es una de las grandes razones por las que se llama al Espíritu de Dios Espíritu de súplica, como dice en Zacarías 10:10, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. El Espíritu Santo ayuda a nuestro corazón cuando presenta sus súplicas. Por lo tanto, en Efesios 6:18, Pablo escribe, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. A eso se refiere también el texto que hemos estado considerando. Oraremos en el Espíritu. Si no está el corazón involucrado, la oración es como un sonido sin vida. Y un corazón nunca orará a Dios a menos
que sea levantado por el Espíritu Santo. Ahora, entonces, punto, perdonen, número 16, ¿cómo descansar en Dios? Si queremos orar correctamente, nuestro corazón debe ser levantado por el Espíritu Santo. Y cuando está levantado, si queremos seguir orando correctamente, nuestro corazón debe ser sostenido por el Espíritu Santo. No sé qué sucede o cómo sucede con otros, si sus corazones son levantados o no por el Espíritu de Dios. Y luego continúa sosteniéndolos, pero sí estoy seguro de algunas cosas. Primero, los libros de oraciones escritos por los hombres no pueden levantar ni preparar el corazón para orar con Dios, porque esa es la obra propia de nuestro gran Dios. Y en segundo lugar, los libros de oración tampoco pueden mantener los corazones levantados cuando estos ya están levantados. O sea que no podemos repetir algo, hacerlo mecánicamente como son los rezos. En esto consiste verdaderamente la vida de oración, mantener el corazón con Dios en el deber de la oración. Si fue tan importante para Moisés mantener sus manos alzadas en oración a Dios, tanto más lo es para nosotros mantener nuestro corazón levantado a Dios. En Éxodo 17:12. Dios se entristece por la falta de conservar el corazón en reposo con Él en oración. La gente se acerca a Él con la boca y le honra con los labios, pero su corazón está lejos de Él. Por eso dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor, su adoración de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado en Isaías 29:13. Y también según Mateo 15:7-9, Jesús llamó hipócritas a los que oran de esa manera. Ahora, me permite hablarle de mis propias experiencias y contarle cuán difícil es orar a Dios como debo hacerlo. Yo mismo batallo. Algunos hombres pobres, ciegos y carnales tienen ideas tal vez extrañas acerca de cuando se ora de verdad a Dios. Pero en cuanto a mí, cuando me dispongo a orar, me encuentro poco inclinado a ir a Dios, y cuando estoy con Él me cuesta mantenerme en esa comunión. Debo de someter mi carne, mis anhelos, mis deseos personales, de modo que me tengo que esforzar en mis oraciones. Primero tengo que rogar a Dios que tome mi corazón y lo mantenga cerca de Él en Cristo. Y segundo, cuando está ahí, que lo conserve ahí. Muchas veces no sé por qué cosas orar. Así soy de ciego. Otras veces no sé cómo orar. Soy así de ignorante. Solo bendecidos por la gracia, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso, como el salmista decía en el Salmo 86, 11 y 12, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Nuestro corazón enfrenta muchas dificultades en el tiempo de oración. Nadie sabe por cuántos desvíos puede irse nuestro corazón para alejarse de la presencia de Dios. Con cuánto orgullo podemos estar hablando ante Dios, con cuánta hipocresía podemos estar orando delante de otros y somos poco conscientes del valor de la oración en secreto entre Dios y el alma. Pero a menos que el espíritu de súplica esté presente para ayudarnos, cuando el Espíritu Santo mora en el corazón, no lo haremos correctamente. Entonces ahí, cuando lo hacemos de esa manera, guiados por Él, sometiendo todo nuestro ser a Él, hay verdadera oración. Y solamente entonces nos llevará al punto 17, orar con gemidos y suspiros. Si tú quieres orar correctamente,
debes hacerlo en el Espíritu Santo y con su ayuda y fortaleza. Porque cuando tú no puedes expresarte debidamente en oración sin Él, es cuando Él entra en acción. Cuando digo que es imposible para una persona expresarse a sí misma en oración sin el Espíritu Santo, quiero decir que no es posible para el corazón abrirse ante Dios en oración, en una forma sincera, sensible y afectuosa, con los gemidos y suspiros que proceden de un corazón que ora verdaderamente. Su boca y las muchas palabras no es lo principal que hay que tener en cuenta en la oración, sino ver si nuestro corazón está tan lleno de afecto y de fervor, de pasión en oración por Dios, que le es imposible expresar su sentido y deseo en palabras. Cuando nuestros deseos son tan fuertes y poderosos que no pueden ser expresadas todas las lágrimas, los gemidos y palabras que surgen del corazón, entonces sucede lo que dice Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una oración pobre es eso, solo palabras, mucho ruido y pocas nueces, como decimos. Pero una persona que verdaderamente ora una oración, después nunca será capaz de expresar con su boca o con su pluma escribiendo los deseos, los sentidos, afectos y anhelos que elevó a Dios en aquella oración, porque eso queda tan íntimamente entre Dios y nosotros. Las mejores oraciones tienen muchas veces más gemidos que palabras, y se los digo por experiencia. Y las que solo tienen palabras son una representación pobre y superficial del corazón. Vida y espíritu de oración. En la Biblia no encontramos oraciones de palabras en la boca de Moisés cuando salía de Egipto y el faraón le perseguía. Sin embargo, su voz se escuchó en los cielos. Y en Éxodo 14:15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés expresó los gemidos y clamores indescriptibles e inescrutables de su alma en y con el Espíritu Santo. Dios es el Dios de los espíritus y Él escudriña todas las cosas más profundamente de lo que pensamos. Y dice en Números 16:22, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Dudo que piensen en esto aquellos que son tenidos como personas de oración. Cuando más se acerca una persona al cumplimiento de cualquier obra que Dios le haya encomendado conforme a su voluntad, es más difícil y exigente, porque el hombre solo como hombre no es capaz de hacerlo, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Ahora entendamos bien, la oración no es solo un deber, sino que es el más eminente de los deberes. Por esa razón resulta tan difícil. Por eso Pablo sabía lo que decía cuando él decía en 1 Corintios 14:15, oraré con el Espíritu. Sabía muy bien que no era lo que otros dijeran o escribieran lo que haría que él fuera un hombre de oración. Solo el Espíritu Santo podía hacerlo. Y eso nos lleva al punto número 18. Ore sin desmayar. La verdadera oración debe ser hecha con el Espíritu Santo, o de lo contrario fallará en el acto de la oración misma. Vamos a desmayar en el intento de proseguir con la tarea. La oración es una ordenanza de Dios que debe continuar con la persona mientras tanto que estemos en la tierra.
Pero como vimos antes, no es posible para una persona disponer su corazón para con Dios en oración, ni mantenerlo en esa comunión sin la ayuda del Espíritu Santo. En consecuencia, con el fin de continuar en oración con Dios de vez en cuando, usted y yo debemos estar con el Espíritu. Jesucristo, le dijo a sus discípulos que debían orar siempre y no desmayar. En Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De nuevo, las Escrituras nos dicen que en esto tenemos una definición de un hipócrita: o continuará en oración, o por el contrario su oración no será en el poder, esto es, en el espíritu de oración, sino solo un fingimiento. Dice Job 27:10, se deleitará en el Omnipotente, invocará a Dios en todo tiempo. Y por esta falta, entre otras muchas, Jesús declaró que los hipócritas sufrirían muchas aflicciones en Mateo 23. Es fácil para muchos caer del poder de la oración a una sola formalidad y hacerlo solamente mecánicamente. Y resulta muy difícil seguir en nuestros deberes, especialmente en la oración. La oración es un deber y una actividad, de tal manera que una persona no puede empezar el día sin la ayuda del Espíritu Santo y mucho menos continuarlo sin él. El Santo Espíritu nos inspira a orar, a hacerlo en un estado mental positivo, y al hacerlo nos ayuda a que nuestras oraciones asciendan a los oídos del Señor Dios. Jacob no solo empezó su oración, sino que se mantuvo en ella. En Génesis 32:26 él dijo: no te dejaré si no me bendices. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Oseas 12, 4 al 6 dice: venció al ángel, hablando de Jacob, y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. Le halló y ahí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Pero esto no podía suceder sin el Espíritu en oración. Tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu. Dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Encontramos la misma enseñanza en un pasaje en Judas, cuando mediante el juicio de Dios sobre los impíos, Él anima a los santos a orar, a mantenerse firmes, a aferrarse a la fe del Evangelio. La oración era un medio excelente para aferrarse a la fe, sin el cual ellos nunca serían capaces de lograrlo. Judas escribe en Judas 20: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es como si hubiera dicho: hermanos, así como la vida eterna es solo para los creyentes que permanecen firmes, ustedes no podrán sostenerse firmes en la fe a menos que continúen orando en el Espíritu Santo. El diablo y el anticristo engañan y defraudan al mundo, manteniendo a las personas en solo formalidades de los deberes, aparte del Espíritu. Los mantendrán en la formalidad de la predicación, de escuchar, de orar, etc. Y esos son los que tienen una apariencia de piedad, pero niegan su poder y se apartan de él, como Pablo lo dice en 2 de Timoteo 3:5. ¿Y eso a qué nos lleva? Al punto 19, orar con el Espíritu y la mente. ¿Qué es orar con el Espíritu? Y hacerlo también con el entendimiento.
El apóstol Pablo estableció una clara distinción entre orar con el Espíritu y orar con el Espíritu, y también con el entendimiento. Y por lo tanto él escribió, oraré con el Espíritu, y luego agregó, pero oraré también con el entendimiento. Pablo hizo esta distinción porque los corintios no estaban cumpliendo con lo que era su deber de orar por su propia edificación y la de otros, sino que estaban orando para su propia satisfacción. Para muchos de ellos, tener dones extraordinarios como hablar en lenguas, el hacer milagros, la manifestación de varios dones, era más importante que procurar la edificación de sus hermanos. Y esto llevó al apóstol Pablo a escribirles y hacerles entender que aunque estos dones extraordinarios eran excelentes, esforzarse por la edificación de la iglesia era aún más excelente. Y el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios 14 al 19, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues haré? Pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Él está hablando de la iglesia aquí. Es entonces conveniente que se use el entendimiento en la oración, así como también el corazón y la boca. Lo que se hace con entendimiento se hace con más eficacia, con más sensibilidad y deseo que lo que se hace sin él. Y esa verdad lleva al apóstol Pablo a orar por los colosenses, pidiendo en Colosenses 1:9 que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y oró por los efesios, pidiendo que Dios les diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, en Efesios 1:17. Oró también por los filipenses, pidiendo que Dios les llevara, en Filipenses 1:9 al 11, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Un entendimiento apropiado es bueno en todo lo que una persona emprende, sea una persona normal o espiritual. Por lo tanto, debe ser deseado por todos los que quieren ser personas de oración. Mañana tendremos devocional en domingo, porque necesitamos aprender que orar con entendimiento, lo que significa y cómo hacerlo experimentalmente. Ahora, para la formación de las oraciones correctas, se requiere que haya un entendimiento bueno o espiritual en todos los que oran a Dios y que sea de acuerdo a la palabra. Orar con entendimiento es hacerlo mientras es instruido por el Espíritu Santo, en la comprensión que tiene que ver con las cosas por las cuales se está orando. Y aunque usted o tú te encuentres en gran necesidad del perdón de pecados y de liberación para ser libre de la ira venidera de Dios, pero si no entiendes esto, pues puede suceder que tú no desees estas cosas, o que te manifiestes tan frío o tibio en desearlas, que Dios permitirá que sea recio a pedirlas, como dice en Romanos, que el Señor los entregó a sus pensamientos, a sus mentes depravadas. Y esto es lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea. Les faltaba conocimiento, comprensión espiritual.
No sabían que eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. Su falta de entendimiento espiritual les hacía a ellos y a toda su actividad religiosa tan tibios para Cristo que Él amenazó con vomitarlos de su boca. Lean Apocalipsis 3, 16 y 17. Los hombres y mujeres sin entendimiento pueden decir las mismas palabras en oración que otros usan. No sé si se han dado cuenta que muchas veces repetimos las mismas palabras, la misma letanía que otros usan. Pero si ellos no comprenden el sentido de las palabras, hay una gran diferencia entre ambos, aunque digan las mismas palabras. Aquel que habla con entendimiento espiritual de las cosas que desea y expresa mediante palabras, conocerá mucho más en cuanto a recibir o no recibir sus deseos, que los otros que oran solo con palabras pero sin conocimiento. El entendimiento espiritual debería ver en el corazón de Dios una disposición y voluntad para dar al alma las cosas que verdaderamente necesita. Mediante su entendimiento espiritual, David pudo darse cuenta de los pensamientos de Dios hacia él. Y lo mismo sucedió con la mujer cananea, a pesar de la aparente brusquedad de las palabras de Cristo cuando le dijo que el alimento era para los hijos, no para los perrillos. Ella discernió por medio de la fe y un correcto entendimiento una ternura y disposición de su corazón a salvar, lo que la llevó a suplicar con vehemencia e insistencia hasta que recibió la misericordia que necesitaba. Lean Mateo 15, 22 al 28. El entendimiento espiritual es esa comprensión de la disposición del corazón de Dios a salvar a los pecadores. Llevará al alma a buscar a Dios y a clamar por su perdón. Si un hombre ve una perla preciosa tirada en una zanja y no entiende el valor de la misma, pues lo más probable es que pase de lejos sin darle atención. Pero si él tiene conocimiento de su valor, se va a meter en la zanja hasta el cuello para hacerse con ella. Así pasa con las almas en lo concerniente a las cosas de Dios. Cuando la persona llega a darse cuenta de su gran valor, entonces su corazón corre tras ellas con todas sus fuerzas y no va a parar hasta que las consiga. Los dos ciegos de los que habla el Evangelio de Mateo, debido a que estaban seguros de que Jesús, quien en ese momento pasaba cerca de ellos, era capaz y estaba dispuesto a curarlos del mal que los afligía, clamaron en voz alta, y cuanto más les mandaban que se callaran, más gritaban, más clamaban ellos, hasta que Él los oyó y respondió a su necesidad. En Mateo 20, 29 al 31. Entonces, ¿qué entendemos en este punto? Punto número 20, razonar con Dios. El entendimiento iluminado verá suficiente grandeza en las promesas de Dios de las Escrituras como para animar a la persona a orar. El entendimiento se suma a las promesas de Dios con el fin de que la persona pueda orar con más ánimo cada día. Es muy alentador conocer ¿qué promesa ha hecho Dios a su pueblo a fin de que su pueblo pueda acudir a Él y pedirlas? Cuando su entendimiento está iluminado, usted puede acudir a Dios con argumentos o razones apropiados con respecto a por qué Él debería responder a sus solicitudes. Jacob razonó con Dios sobre la base de la promesa que le hizo. En Génesis 32, 9 al 12 le dijo, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo.
no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. En ocasiones, en una oración de súplica, no una simple oración verbal, sino del corazón, el Espíritu Santo nos va a llevar por medio del entendimiento a unos argumentos tan eficaces que tú estarás alineado y conmoverás el corazón de Dios. Por ejemplo, cuando Efraín obtuvo un correcto entendimiento de su conducta tan inapropiada hacia el Señor, él comenzó a lamentarse y al hacerlo empleó un razonamiento tan convincente con el Señor que afectó su corazón y consiguió su perdón e hizo que Efraín fuera agradable a los ojos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios declaró por medio del profeta Jeremías en Jeremías 31, 18 al 20. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Está hablando Jehová. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Como podemos ver, así como se requiere orar con el Espíritu, también se requiere orar con el entendimiento. Para entender lo que acabo de decir, supongamos que dos personas necesitadas llaman a su puerta. Uno de ellos es verdaderamente una persona pobre, lisiada, herida y hambrienta. Y el otro es una persona sana y fuerte. Pero los dos emplean las mismas palabras en su petición de ayuda. Uno dice que está casi muerto de hambre, pero también lo dice el otro. Pero el que de verdad es pobre, lisiado y herido y está hambriento, habla con más pasión, con más sentimiento y más entendimiento de lo que está diciendo el otro. Y usted descubre quién es el más necesitado por su forma de hablar más intensa y por sus lamentos. Su dolor y pobreza le hacen hablar con un espíritu de lamentación mayor al de la otra persona. Y será compadecido mucho antes que el otro por aquellos que tienen el mínimo de afecto natural y compasión. Bueno, así es con Dios. Están los que oran como costumbre y formalidad, y hay otros que lo hacen con la amargura de su espíritu. Uno ora movido por su poco afecto y conocimiento, y el otro lo hace con palabras que brotan de la angustia de su alma. Y sin duda el último será al que Dios mire, a quien escuche y a quien responda. Aquel que es pobre de espíritu, el que acude al Señor con un espíritu humilde y contrito, el que escucha y entiende su palabra y tiembla ante él, dice Isaías 66:2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Punto número 21, la forma de la oración. Un entendimiento bien iluminado tiene una aplicación admirable en lo relacionado con la forma y el asunto de la oración. Aquel que tiene su entendimiento bien ejercitado para discernir entre el bien y el mal y un buen sentido, bien sea de la miseria humana o de la misericordia de Dios, no necesita los escritos de otro hombre para enseñarle a orar según las formas. Así como la persona que siente dolor no necesita que le enseñen a gritar, ¡ay, ay, me duele! Tampoco la persona que tiene su entendimiento abierto por el Espíritu Santo no necesita que lo enseñen a orar con las oraciones de otro, al punto que no sabe orar sin ellas.
Los sentimientos, pensamientos y precisiones que pesan sobre su espíritu le llevan a gemir y dirigir su clamor al Señor. Cuando David sintió que las angustias de la muerte lo rodeaban y los dolores del infierno lo atormentaban, no necesitó la ayuda de ningún obispo, pastor, sacerdote revestido de vestiduras sagradas que lo enseñara a decir: Dios mío, sálvame. Él dijo en el Salmo 116, verso 3 al 6, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado entonces. Invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. David no echó mano de ningún libro que le enseñara una cierta forma de orar para abrir su corazón ante Dios. Es natural y propio del corazón de la persona enferma que desahogue su dolor y su angustia en aquellos que le rodean mediante sus gemidos y quejas. Lo mismo le sucedió a David en el Salmo 38, 21 al 22. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Y así sucede también. Bendito sea el Señor con todos los que están revestidos con la gracia de Dios. Necesitas tú contar con un entendimiento iluminado a fin de que puedas continuar con el deber de la oración. El pueblo de Dios no está ignorante de cuántas artimañas, trampas y tentaciones puede ponerle el diablo a una pobre alma que está verdaderamente dispuesta a tener al Señor Jesucristo como su Salvador y de someterse también al discipulado de Cristo. El diablo le tienta a la persona a que se canse de buscar el rostro de Dios y a pensar que Dios no está dispuesto a tener misericordia de alguien como ella. Así es como les habla Satanás. Puede que de verdad quieras orar, pero no vas a prevalecer. Tu corazón es duro, frío, torpe y está muerto porque no oras con el Espíritu. No lo haces con verdadero fervor. Tu pensamiento se distrae en otras cosas cuando estás fingiendo orar a Dios. Eres un hipócrita. No sigas, porque es en vano que sigues esforzándote. Ve lo que va a pasar si no estás bien informado en tu entendimiento. Se podrá decir como dice Isaías 49:14, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Mientras que si estás correctamente informado e iluminado, tú dirás, como dice Génesis 32 e Isaías 40, buscaré al Señor y esperaré, no dejaré de orar, aunque parezca que el Señor se mantiene en silencio y no me da ninguna palabra de consuelo. Amaba mucho a Jacob y no obstante le hizo luchar antes de otorgarle su bendición. Los aparentes retrasos de Dios no son indicaciones de su desagrado. Él puede esconder su rostro de nosotros para que esperemos, dice Isaías 8:17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. A él le agrada mantener a su pueblo orando. Le gusta que llamen a las puertas del cielo. Y puede que el Señor, quizá tú estés pensando, me está probando, o le agrada escuchar mis gemidos y clamores sobre mi condición, para que yo descanse completamente en Él, para mis necesidades. Y punto número 22 por hoy, la paciencia en la oración. La mujer cananea que llegó a Jesús no estaba dispuesta a tomar las aparentes negativas como la verdadera respuesta. Ella sabía que el Señor era compasivo y que haría justicia a su pueblo, aunque los hiciera esperar, en Lucas 18:1 al 7. El Señor me ha esperado mucho a mí y a ti también, de lo que tú y yo hemos esperado en Él. Podríamos decir, como dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová, dijo David, y se inclinó a mí y oyó mi clamor.
el mejor remedio para esperar pacientemente es tener el entendimiento bien informado e iluminado. Pero qué pena, cuántas pobres almas hay en el mundo que debido a que no están bien informadas en su entendimiento, muchas veces están listas a darse por vencidas en casi cada trampa y tentación que les pone Satanás. Que el Señor tenga piedad de ellas, que el Señor les ayude a orar con el Espíritu y también con el entendimiento. Y esto ha sido muy cierto en muchas de mis propias experiencias. Cuando me he visto metido en mis ataques de agonía de espíritu, yo me he sentido muchas veces persuadido a abandonar todo y a pedirle al Señor que ya no respondiera más a mis peticiones. Pero cuando he recordado y comprendido cuánta misericordia ha tenido el Señor de nosotros que somos tan grandes pecadores y cuán grandes eran todavía sus promesas para nosotros los pecadores, y que no era a los santos, sino a los enfermos, a los sanos, sino a los enfermos, ni a los santos y justos, sino a los pecadores, a los que Él vino. No vino a los que están llenos, sino a los que están vacíos, a los que tenían la intención de dar su gracia y misericordia. Es cuando podemos renovar nuestra paciencia y perseverancia en oración hasta que recibamos la bendición de Él. Recordar y comprender las enseñanzas de las Escrituras nos permite, con la ayuda del Espíritu Santo, que nos tomemos firme del Señor, aferrarnos a Él y continuar clamando, aunque al presente Él no nos dé ninguna respuesta. Eso nos va a ayudar siempre, a mí me ayuda y a ti te va a ayudar también. Quiera el Señor ayudarnos a nosotros que somos personas y a las que no lo conocen, que son personas tentadas y afligidas, a hacer lo mismo y a seguir adelante. Aunque pueda ser por largo tiempo, según la declaración del profeta, aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresurará hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Que el Señor ayude a los que oran hasta el fin, no mediante las invenciones humanas y sus formas limitadas, sino con la ayuda del Espíritu y del entendimiento también. Ahora, quiero invitarte a que te conectes ahí donde estás, en el Espíritu. Escúchalo bien. Piensa por un momento en lo que hemos estudiado hoy. Piénsalo. Piénsalo. ¿Estás pensando? ¿Estás meditando en lo que hemos visto en estos 3 días? ¿Y qué es lo que veremos mañana? Mañana veremos el punto final. Yo pensé que lo íbamos a hacer en 3 días, pero va a ser en 4 días. Y es hermoso, porque lo vamos a concluir en el día del Señor, en domingo. Y mañana veremos, para concluir los puntos restantes, cuando intentamos orar, pero no podemos. Pero hoy te invito a orar, ahí donde estás, y dile: Señor, enséñame la paciencia y la perseverancia en mis oraciones. Enséñame no solo las cosas por las que oro, sino también las promesas de las Escrituras que puedo pedir cuando oro. Guíame con tu Espíritu en mis súplicas sinceras por respuestas a mis oraciones. Dame entendimiento cuando oro a ti día tras día, y cuando no te escucho, cuando no encuentro la respuesta, cuando tú pospones esa respuesta. Señor, te doy las gracias por tu bondad y misericordia. Ayúdame a glorificarte delante de los hombres y de los ángeles, incluso cuando mis peticiones no son respondidas inmediatamente. Ayúdame en todas las cosas y en todas las circunstancias a vivir y orar como un cristiano, a fin de que otros puedan verte y comprenderte a ti y tu mensaje de buenas nuevas para todos, Señor. Señor,
Amado Padre Celestial, te doy las gracias porque deseas sinceridad de expresión en mi vida de oración, no palabrería solamente. Te doy las gracias porque no tengo que poner una sonrisa hipócrita cuando me encuentro en agonía, sino que puedo acudir a ti tal como soy en Cristo Jesús. Oh Señor, te doy gracias porque soy tan consciente de mis errores, insuficiencias y pecados personales que a veces solo puedo gemir cuando oro. Es cierto que no he sido consciente hasta ahora de que tú consideras mis quejas, mis gemidos sinceros de mi alma como oraciones que son verdaderamente genuinos. Gracias, Señor, por escuchar mis gemidos como oraciones. Envíame ahora tu Espíritu Santo en tu amor redentor para que quite la agonía de mi espíritu y de mi mente. No puedo formar palabras, Señor, para expresar mis necesidades espirituales verdaderas, pero tú puedes ver dentro de mi corazón. Por favor, respóndeme. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdame a entenderme a mí mismo cuando voy a ti en oración. Ayúdame a entender tu palabra y las promesas que has hecho a todos los hermanos en la fe. Examíname, oh Dios, y muéstrame mi corazón y mis anhelos más profundos. Revélame la naturaleza exacta de mis errores, Señor. Que tu Santo Espíritu me fortalezca para que me abra de verdad a ti con toda sinceridad, para que confiese mis pecados y reciba tu perdón por medio de la fe en Cristo Jesús y su obra redentora. Tú serás fiel y justo y me perdonarás, Señor, de todos ellos. Te lo suplico, que se cumpla esa promesa en mi vida, y oro que tu Espíritu Santo aplique la seguridad de tu perdón a mi corazón y a mi entendimiento, Señor. Padre amado, reconozco que muchas veces no tengo discernimiento espiritual y ni siquiera me doy cuenta de eso. Que a veces no entiendo las necesidades de mi alma, que muchas veces me equivoco en oración. Por eso pido cosas que no necesito, o cosas que me van a perjudicar a mí y a mi familia o a otros. Ayúdame a orar con un corazón entendido, que no hable son simplemente palabras. Ayúdame a percibir tus respuestas a la oración cuando me las das o cuando me las niegues. Que mis peticiones sean de acuerdo a tu voluntad, por buenas razones. Inspírame a alabarte por todas las cosas y a darte gracias por tus respuestas afirmativas o negativas a mis peticiones. Ilumina mi mente mediante la bendita influencia de tu Espíritu Santo para ver las señales de los tiempos y luego orar exactamente por las cosas que tú deseas para mí y para otros, en respuestas a oraciones apasionadas, fervientes y diligentes, perseverantes. Te pido estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien vino a traer la verdad al mundo y a mostrarnos el verdadero camino hacia ti, Señor. Padre Santo, envía tu Espíritu Santo y llénanos de nuevo con el poder de la oración y del servicio. Fortalécenos para seguir adelante cuando el agotamiento e incluso los afanes del mundo me aparten del tiempo de comunión contigo. Que estés siempre seguro de que la salvación está solo en ti y que solo puedo llevar el Evangelio a otros en palabras y obras cuando tú me fortaleces, de forma que la obra es solo tuya y no mía. Que yo esté bien seguro de estas cosas en mi mente y que permanezca verdaderamente en fe contigo con todo mi corazón y alma por medio de Cristo Jesús, Señor. Y finalmente, Señor, gemimos y suspiramos cuando pensamos en las inmensas tareas y responsabilidades que has puesto sobre nuestros hombros. Gemimos y suspiramos, Señor, porque conocemos muy bien nuestras fallas, cada uno de nosotros, nuestras insuficiencias.
gemimos, suspiramos, pero nos alentamos con la esperanza de que por medio de nuestros gemidos y nuestras confesiones sinceras somos perdonados y fortalecidos y podemos orar mediante la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Gemimos, Señor, y suspiramos, pero sabemos muy bien que tu carga es ligera y tu yugo es fácil, comparado con tratar de vivir y trabajar sin ti. Te alabamos, Señor, porque hemos experimentado la diferencia entre la esclavitud en temor y el servicio en amistad contigo. Que nunca se nos olvide nuestra necesidad de tu Espíritu en ningún momento de nuestra vida, y que cuando estemos gimiendo y suspirando, que puedas alentarnos con el conocimiento de que tú estás ahí orando conmigo y a través de mí, por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús.